Vamos a Bogotá, capital de Colombia, esta vez para conversar con alguien que tiene experiencia en el Estado, porque se trata de Juan Carlos Restrepo y ha sido jefe antidrogas de ese país, así como director de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Cómo está, señor Juan Carlos Restrepo? Muchas gracias por estar entre nosotros en RPP en el Perú. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Imaginamos que como todo el mundo en América Latina estará conmocionado por un atentado de esta naturaleza y queriendo saber quiénes han podido armar la mano de ese joven adolescente que ha actuado como un sicario contra el senador Uribe Turbay. ¿Qué sabemos sobre las personas o las organizaciones que pueden estar detrás de este acto execrable? Así es, Fernando. Pues primero lamentar lo ocurrido, desear una recuperación plena del senador Miguel Uribe y decir que esto nos lleva a unos tiempos pasados en Colombia. Creíamos que habíamos superado esta terrible costumbre de mezclar las armas y la violencia con la política. La política y la pugnacidad se habían trasladado en los últimos tiempos, como sucede en muchos de nuestros países, más como a las redes sociales y a los estrados judiciales, pero el evento de este sábado nos recuerda días funestos que tuvimos en el pasado, donde en Colombia desafortunadamente la violencia ha hecho carrera entre la política y se inmiscuyó en la política de una forma tal que alteró todo el panorama. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el año de 1989-90 en Colombia se asesinaron 4 candidatos presidenciales, que la influencia del narcotráfico y todo lo que ha ocurrido con la violencia derivada de este execrable delito hace que nuestro país haya sido uno de los países más violentos del mundo. Entonces, esto es como algo que regresa del pasado y que nos tiene muy preocupados porque además de la gravedad en sí, de lo que ocurre, pues estamos en una situación de país muy compleja donde se están dando unos cambios muy desestabilizadores y estamos en frente de una campaña presidencial. O sea, el destino y lo que pueda ocurrir en Colombia está atado a estos eventos desafortunados. Juan Carlos, conversábamos más temprano con un colega en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer y tenemos información de que además de este jovencito de 14, 15 años que ha sido detenido, hay una mujer que ha sido citada por la Fiscalía a la que se le ve en un video conversando con él. Se trata de Sandra Beatriz Castillo, es la información. Castillo aparece conversando con este joven antes y luego él es finalmente el que dispara contra el senador. Pero nuestro colega nos refería 3 hipótesis. Una, la crítica que ha hecho el senador a la reforma laboral del presidente Petro. 2, a un hecho que lo vincula directamente. Recordemos que la madre del senador Miguel Uribe fue secuestrada por el cártel de Medellín de Pablo Escobar en la década de los 90 y que murió en el rescate incluso cuando el senador entonces era solamente un niño. Y la tercera hipótesis planteada, aduce y sobre todo viene del gobierno, es que esto sería un intento por desprestigiar al propio gobierno del presidente Petro. En este sentido, por la introducción que nos ha hecho, ¿usted se inclinaría por la segunda, que esto podría tener relación con lo que en el pasado ocurrió con la madre del senador? Es decir, que podría haber fuerzas del narcotráfico detrás de este atentado. ¿No lo descartaría? No, yo no creo que esa sea la hipótesis más acertada. De hecho, creo que es la menos cercana a la realidad. Primero, hay que tener en cuenta que estamos en una campaña presidencial que ya inició de altísima pugnacidad. O sea, nunca creo recordar el país había estado tan polarizado como se encuentra hoy. Antes hubo una polarización derivada del acuerdo de paz, donde la mitad del país estaba a favor y la mitad en contra de los términos del acuerdo de paz, y eso nos dividió un poco, pero eso no generó
generó una polarización política y si acaso algo de levantamiento social que mencionaban ustedes hace un momento. Pero eso es normal, eso está dentro de los cánones normales. Estamos en una campaña presidencial. Miguel Uribe es un candidato de uno de los partidos de extremo en esta polarización, el partido de la derecha, que es el Partido de Cambio Radical, el del expresidente Álvaro Uribe. Miguel Uribe es una persona supremamente inteligente, supremamente vocal, directa, que le habla de frente, a pesar de sus 39 años, le habla en la cara al presidente de la República y al país, y ha sido una persona que ha generado un referente en cuanto a la crítica a la situación actual. Luego, eso lo hace una potencial víctima, porque no que fuera punteando en las encuestas, pero todavía es muy temprano para que fuera punteando en las encuestas, pero sí era un candidato potencial y en todo caso su fuerza, el partido al que pertenece, sí es uno de los dos extremos. Y la tercera hipótesis, yo creo que tiene algo de posibilidad, que es la de desestabilización, en cuyo caso yo no creo que sea alguien tratando de desestabilizar al gobierno. Podría incluso ser el gobierno tratando de desestabilizar al país un poco para generar el caos. Hay que tener en cuenta que bajo el gobierno actual, lo que más le ha funcionado al presidente Gustavo Petro ha sido la pugnacidad, la polarización, el insulto, ese lenguaje y esa retórica que divide, que estigmatiza, que lo genera en una especie de lo que en su cabeza él se debe sentir como un revolucionario. Gustavo Petro es una persona cuya estructura mental no funciona en tiempos de paz, funciona en tiempos de convulsión, de rechazo. De confrontación. Juan Carlos, permítanos ir a la pausa. Interesante lo que ha dicho, sobre todo por las hipótesis, porque aquí la pregunta que hay que hacerse es quién gana con lo ocurrido. Y por allí podríamos empezar a jalar el hilo y encontrar una explicación o aproximarnos a esa explicación. Pero le pedimos, por favor, nos espere un instante para nosotros cumplir con los titulares de la media hora y regresamos para conversar con usted. 8:33. 2 de la mañana retomamos nuestra conversación con Juan Carlos Restrepo, ex jefe antidrogas de Colombia, ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que nos hablaba de la polarización. Y es que realmente, claro, viene a la memoria, cuando nos tenemos que referir a un ataque como el que ha sufrido el senador Uribe, viene a la memoria ya sea o la violencia del narcotráfico o la violencia de la guerrilla, pero hay una polarización política que viene a ser un nuevo elemento en estas elecciones que vamos a encarar, no solamente Colombia, sino países como el nuestro también. Aquí en Perú vamos a una elección que tiene nuevos componentes, nuevos elementos vinculados a esa polarización política. Juan Carlos, te habíamos interrumpido en la explicación para ir con los titulares de la media hora, pero sobre eso, ¿tú dirías que hay ahora situaciones distintas que se suman además a ese pasado que viene a la memoria inmediatamente cuando ocurre una situación como esta? Sí, mira, en primer lugar tenemos un gobierno que es el primer gobierno de izquierda que hay en Colombia, que llega al poder por la vía legítima, pero que no deja de recordarnos una historia pasada que acabo de mencionar. Es decir, Colombia nunca había tenido un gobernante de izquierda por las razones equivocadas, porque siempre asesinaban al candidato de izquierda. Finalmente, hay un cambio en el país después del acuerdo de paz con las FARC. Después se abren unos espacios de deliberación mucho más amplios, donde un candidato como Gustavo Petro, que había sido guerrillero, pero que después fue alcalde, que después fue senador, etcétera, logra subir, hacer una carrera y llegar al poder en Colombia. Esto, desafortunadamente, no ha seguido como la senda pacífica, porque por la personalidad propia de Gustavo Petro. Gustavo Petro es una persona que vive pendiente de polarizar, de buscar y atizar la lucha de clases. Él cree que es un salvador que viene, una especie de libertador que viene a rescatar a los pobres, a los que no tienen voz, etcétera, y podrá tener algo de cierto desde su punto de vista ideológico, pero la manera en que lo hace siempre atrayendo la lucha de clases es una manera que genera mucha división
en momentos donde un país como el nuestro y como el de ustedes y todos necesita un poquito generar la unidad interna para poder superar las grandes crisis que hemos tenido, como la pandemia, como los déficits, como las guerras comerciales, etcétera. Estamos en un país completamente dividido, pero el primer divisor de Colombia se llama Gustavo Petro Urrego. Él es una persona que se ha encargado de sembrar el odio en todas las cosas que está haciendo. Entonces, en este preciso momento, con un clima político de esa naturaleza, donde el presidente es el primer provocador, las otras ramas del poder público han jugado un papel muy importante. Entonces, Petro ha presentado una cantidad de leyes, etcétera, donde ha habido un debate democrático y el Congreso y las Cortes han jugado un rol importante en pasarle lo que debe pasar y en atajarle o trancarle y frenar lo que no debe ser. Y él se ha encargado de pintar o de señalar a esas otras ramas del poder público casi como una amenaza para los pobres, como una amenaza ideológica, que no lo son. Esas instituciones están cumpliendo su rol constitucional y hay que respetar ese rol constitucional. Entonces, en estos precisos momentos, el presidente Petro está queriendo pasar una consulta popular. Una consulta popular es un mecanismo alternativo de participación popular cuando no funcionan las instituciones, porque el Congreso no le ha pasado algunas leyes. Entonces quiere convocar al pueblo a las calles, a unos cabildos, a una serie, una cosa ahí medio romántica de Revolución Francesa. Quiere poner al pueblo en la calle. Y de Bolivia también, ¿no? Y de Bolivia de Evo Morales. De acuerdo, muy propio de ese tipo de comunidades. Entonces quiere poner al pueblo en la calle, un poco contra las instituciones, deslegitimando las instituciones, pero peleando frontalmente y chocando contra las instituciones donde personas como Miguel Uribe Turbay han sido unos de los representantes, pese a su corta edad, más vocales y más eficientes en enseñarle y hablarle a la gente. Sí, Juan Carlos, hablemos ya no de política solamente, sino de los servicios de inteligencia, tema en los cuales usted tiene experiencia. Se nos ha dicho antes de hablar con usted que no había una suficiente protección del Estado para el mitin en el que estaba participando el senador Uribe, que solamente contaba con 2 personas de su propio equipo personal, mientras que el presidente Petro, al cual usted ha descrito muy bien, ha venido diciendo que él es objeto de amenazas de muerte. Se ha venido presentando como un objetivo de grupos criminales. ¿En qué situación se halla la agencia de inteligencia en Colombia? ¿Cuánta independencia tiene frente a este ejecutivo que, como nos lo dice usted, está dirigido por una persona como Petro, que quiere controlarlo todo y que no respeta la autonomía de las instituciones? Mira, pues deja mucho que desear el esquema de protección del senador Miguel Uribe. Yo creo que bajo la administración de Petro, los servicios de seguridad han venido sufriendo una transformación hacia lo malo, hacia lo deficiente y hacia el mal uso. Veamos, por una parte, las fuerzas militares y las fuerzas de policía. Petro les ha hecho un daño infinito. Petro ha descabezado casi 100 generales desde que entró al poder, dejando a las Fuerzas Armadas sin su talento institucional, sin su mando, sin las personas con más experiencia, y ha dejado unas fuerzas poco débiles, les ha afectado seriamente el presupuesto y las ha desempoderado, porque por cuenta de su proyecto de paz total, ha privilegiado a los grupos criminales y a los grupos armados organizados. Entonces ha entrado en una serie de ceses al fuego, una serie de concesiones donde a los criminales más peligrosos del país los ha sacado a la calle, nombrándolos supuestamente gestores de paz, porque ellos van a ayudar a ese embeleco que se llama la paz total, que es una gran mentira, pero donde ha terminado es debilitando las Fuerzas Armadas y privilegiando a los grupos criminales. Lo mismo puede decirse de la inteligencia. Lo que pasa en la inteligencia, pues siempre es bastante reservado, desconocido, es decir, quiero decirle, no, como ciudadanos no sabemos muy bien lo que está pasando dentro de la inteligencia, pero dentro de la inteligencia ha puesto a unas personas a cargo, personas que están hoy en día subyúdices y prófugas del país. Entonces, también eso deja mucho que desear, y la inteligencia claramente ha fallado porque no ha demostrado ningún logro importante. Y hay una entidad del Estado que se llama la Unidad Nacional de Protección.
dice que Colombia es un país tan violento que tuvo que generar una agencia nacional de escoltas, donde a todas las personas amenazadas, bien sea funcionarios, no funcionarios, opositores, líderes sociales, religiosos, sindicales, dependiendo de su nivel de riesgo, se les da un esquema de protección y eso funciona con personas supuestamente especializadas en la protección de personas que estén amenazadas. Pues el esquema de protección de Miguel Uribe, francamente, era ineficiente a todas luces, pero yo creo que eso es un poco la generalidad, salvo, por supuesto, me imagino la gente que protege a Gustavo Petro y a Armando Benedetti, eso debe ser un esquema bastante más robusto. Muchas gracias, pero a los Juan Carlos. muy poco. Muchas gracias, Juan Carlos Restrepo, por hacernos comprender algunos aspectos que usted ha llamado el embeleco que ha creado el presidente Gustavo Petro. Muchas gracias y muy buenos días en el dolor, ¿no? Y reciba nuestras condolencias porque sabemos que es un impacto de toda la sociedad. Un crimen de esta naturaleza, un atentado que ha dejado una situación crítica a un postulante a la presidencia de la República. Un amigo además. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Gracias, buen día.